Hola, ¿cómo están? Hoy voy a hablar de los aspectos más importantes que realizó la cultura maya en nuestro país. Hola, ¿cómo están? Hoy voy a hablar de los aspectos. Los mayas vivían en Mesoamérica, en las costas del Océano Pacífico. Ahí se pueden definir zonas en donde se ubicaron los mayas. En la del norte, que incluye los actuales estados de Yucatán en su totalidad y la mayoría por parte de Campeche y Quintana Roo. En la central, que va desde el río Usumacinta o Grijalba en el actual estado de Tabasco hasta la parte oriental de Honduras. En la del sur comprende las tierras altas y faja costera del Océano Pacífico, parte de Chiapas, Guatemala y El Salvador. Se conoce que esta cultura gobernó Mesoamérica durante 18 siglos, desde la época preclásica que duró desde el 2000 a.C. y 250 años después de Cristo, hasta la época preclásica que empezó 900 años antes de Cristo y terminó hasta 1527 después de Cristo. La economía era controlada por la clase alta y la clase inferior hacía que ésta funcionara. Su principal actividad económica era la agricultura. Ellos usaban la agricultura para tener alimento y materia prima. La base de su agricultura fue el maíz, la vainilla, el frijol, calabazas y chile. También cazaban, pescaban y recolectaban materiales. Su organización política era que cada ciudad tenía sus propios gobernantes, eran independientes entre sí, cada una tomaba sus propias decisiones y también cada una era un importante centro de comercio, religioso y político. Su líder era Alan Unik. Él se encargaba de las leyes, la religión y el comercio. Antes teníamos en la cabeza a Alan Unik, los sacerdotes, los nobles, que solo eran familiares del rey, y comerciantes que si ellos querían subir a la nobleza, tenían que acumular muchas riquezas, y campesinos, ellos se encargaban de la ganadería y la agricultura, y hasta abajo estaban los esclavos que tenían que ir a trabajos pesados y también eran utilizados para hacer sacrificios humanos para los dioses. Ellos tenían dioses por cada suceso que pasaba. Su élite sacerdotal disfrutaba de los templos piramidales en los que realizaban fiestas y rituales en honor a los dioses. El área maya se dividió en diferentes regiones. Uno de ellos fue Calakmul, en el actual estado de Campeche, y Tikal fue la ciudad rival de Calakmul. Ambas fueron ciudades poderosas que trataron de extender su influencia cultural y política por diversas regiones mayas. Otras ciudades como Yaxchilán destacan por su arquitectura, escritura y lapidaria. El arte maya clásico es apreciado por su excelente manufactura, los tallados y relieves en estuco y palenque, y el estuario de Copán son especialmente finos, muestran una gracia y observación precisa de la forma humana que recordó a los primeros arqueólogos de las formas de la civilización clásica del Viejo Mundo. De allí el nombre dado a esta época de la historia mesoamericana. Las estelas más grandes y finas se encuentran en Quiriguá. La mayor parte de las piezas que han sobrevivido son órdenes de alfarería, funeraria y cerámica de uso cotidiano y ritual. Los murales más antiguos y mejor conservados son los de San Bartolo y Petén.
Existen varias hipótesis de estas lenguas. Algunas de ellas son que vinieron de numerosos grupos de habitantes de las lenguas mayas actuales norteamericanas, con destino al sur de todas ellas. Un grupo se estableció en la zona huasteca de San Luis Potosí y Veracruz, y con el tiempo quedaron aisladas. La escritura maya por lo general se agrupa en bloques de columnas en 2 cuadras de ancho. Dentro de cada bloque de los glifos se organizan de arriba a abajo y de izquierda a derecha, un poco como lo que sucede con los bloques silábicos de Hangul coreano. Sin embargo, en el caso maya, cada bloque tiene a corresponder a un sintagma nominal o un verbo como sucinta, verde. Por parte, los glifos eran a veces fusionados con un elemento de un glifo para reemplazar una porción de un segundo. Los mayas utilizaban un sistema de numeración vigesimal de raíz mixta similar al de otras civilizaciones mesoamericanas. El sistema numérico de rayas y puntos que formaba la base de la numeración maya estaba en su uso en Mesoamérica desde 1000 años antes de Cristo. Los mayas lo adoptaron por el preclásico tardío y añadieron el símbolo para el cero. Esto puede haber sido la aparición más temprana conocida como el concepto del cero explícito en el mundo, aunque es posible que haya sido predecido por el sistema babilónico. El primer uso explícito del cero fue grabado en monumentos que datan de 357 después de Cristo. En sus aplicaciones más tempranas, el cero sirvió como anotación posicional, lo que indica la ausencia de un conteo calendárico particular. Posteriormente se desarrolló en un monumento que se podía utilizar para cálculos. Fue incluido en los textos glíficos durante más de 1000 años hasta que su uso fue extinguido por los españoles. Una gran variedad de las palabras que usamos de manera cotidiana provienen del idioma de los mayas. Por ejemplo, chamaco, cachito, papatus, campechano, cacao y cenote son términos que se originan de la familia lingüística de los mayas. Los mayas poseían saberes en astronomía sumamente avanzados, eran capaces de predecir eclipses y comprender equinoccios y solsticios. Asimismo, poseían sofisticados instrumentos para observar el cielo. Como consecuencia de su avanzado conocimiento astronómico, los mayas fueron capaces de diseñar un calendario notablemente más preciso que el que utilizamos en la actualidad. El sistema de escritura de los mayas fue el más desarrollado y sofisticado de las culturas mesoamericanas. Lamentablemente, los colonizadores españoles destruyeron la gran mayoría de los textos mayas y en la actualidad solo se conservan 3 libros precolímbicos. La cultura maya también se destacó por sus conocimientos matemáticos. Es una de las primeras civilizaciones en el mundo utilizar el cero de manera explícita. En cuanto a la medicina, esta civilización también poseía conocimientos notables. Por ejemplo, eran capaces de suturar heridas con cabello humano y solucionar problemas de salud bucal como caries. Además, tenían un gran conocimiento en herbología y medicina natural. Los mayas practicaban un juego de pelota que tenían connotaciones rituales y llevaban a cabo tanto en la vida cotidiana como en las celebraciones religiosas. Asimismo, servían para reforzar conflictos de diversa naturaleza. Los rituales
mayas de mayor importancia concluían con un sacrificio humano para esta cultura. La sangre humana era considerada un alimento para los dioses. La civilización maya no es considerada un imperio. Esto se debe a que no existía una autoridad o una ciudad que unificara todos los territorios, sino que los mayas estaban divididos en distintos estados. En la cultura maya los ojos viscos, los dientes afilados y las narices ganchudas eran símbolos de belleza.